Para la constitución del derecho real de prenda, resulta aplicable el principio general consagrado en el artículo 1892, que no es otro que el principio que se conoce como teoría del título suficiente más el modo suficiente. Significa esto que el constituyente del derecho real de prenda debe otorgar el título a favor del titular precisamente, es decir, del acreedor prendario, y luego ponerlo en posesión del objeto, es decir, entregarle el objeto prendado. Pero debe hacerse una distinción según que la prenda recaiga sobre cosa o que recaiga sobre crédito. Porque en el primer caso, es decir, cuando la prenda recae sobre cosa, se aplica a rajatabla, sin ninguna modificación, se aplica la teoría del título suficiente más el modo suficiente. Pero cuando la prenda recae sobre un crédito instrumentado, luego de otorgar el título y de entregar el instrumento en el cual consta el crédito prendado, se debe cumplir con un tercer paso, que es la notificación al deudor del crédito prendado. De ahí entonces que para la exposición voy a compartir una pantalla con dos columnas donde se puede diferenciar las representaciones gráficas de los requisitos que se exigen para la constitución de prenda según recaiga sobre cosa o recaiga sobre crédito. Comparto entonces la pantalla y obsérvese que, tal como se dijo, en la columna de la izquierda, que ahora está destacada, se presentan de manera gráfica los requisitos que deben cumplirse para la constitución del derecho real de prenda cuando recae sobre cosa. Y en la columna de la derecha, los requisitos que deben cumplirse para la constitución de este derecho real cuando recae sobre crédito. Nótese que la diferencia está que la prenda de crédito ahora está destacada, se exige o se requiere cumplir con un requisito más, que es la notificación o la comunicación al deudor del crédito prendado. Comienzo entonces con la prenda de cosa. Como se dijo, para constituir este derecho real y por lo tanto para adquirirlo respecto del titular, debe cumplirse con el título suficiente más el modo suficiente. Y tal como surge de las disposiciones generales del artículo 1892, para que el acto jurídico sea válido como título suficiente, debe cumplir con la forma y con los dos requisitos de fondo que son capacidad y legitimación. Y luego, para que el modo suficiente también sea válido, debe cumplirse con la forma y también con los dos requisitos de fondo que son capacidad y legitimación. Entonces, para el análisis del título debe tenerse en cuenta, en primer lugar, en cuanto a la forma, que el artículo 2219 exige la forma escrita. Véase que el artículo que brinda el concepto, ahora destacado, el 2219, se indica que este derecho real se constituye por el dueño o la totalidad por contrato formalizado en instrumento público o en instrumento privado. Es decir, que se exige la forma escrita. Se podrá hacer con intervención del notario, será por instrumento público o por un acuerdo privado entre partes, pero siempre se exige la forma escrita. Luego debe analizarse el primer requisito de fondo, es decir, la capacidad. Y para este análisis debe tenerse en cuenta que las personas, según su capacidad,
se agrupan en tres categorías. Existen las personas capaces, es decir, los sujetos con plena capacidad. Luego existen los sujetos con capacidad restringida o con semicapacidad, y finalmente los sujetos incapaces. Así es, al menos a grandes rasgos, es decir, teniendo en cuenta los principios generales. Y esta capacidad, esta división tripartita de la capacidad, determina qué actos jurídicos puede otorgar el sujeto, porque los sujetos con plena capacidad civil pueden administrar y también disponer de sus bienes. Los sujetos con capacidad restringida pueden administrar, pero no pueden disponer de sus bienes. Y los sujetos incapaces no pueden administrar ni tampoco pueden disponer de sus bienes. Destaco que al menos ese es el principio general. Luego, en cada caso se hace un análisis más meticuloso, pero lo dicho vale como principio general. Ahora, para establecer qué capacidad se requiere para constituir prenda, debe tenerse en cuenta que se trata de un acto de disposición, lo cual en principio no parece, pero si se analiza el funcionamiento de este derecho real, se llega a esa conclusión. ¿Por qué? Tomo el ejemplo. Supóngase que yo soy el constituyente del derecho real de prenda a favor de mi acreedor. Es decir, que mi acreedor me presta plata y para garantizar la devolución, yo que soy el deudor, le entrego un cuadro de mi propiedad. En principio, el acreedor es titular de un derecho real sobre cosa ajena, porque ese cuadro sigue estando en mi patrimonio. Con lo cual, un análisis sesgado hasta este punto parece, destaco el término parece, que el acto jurídico fue un acto de administración, porque no produjo el egreso de ese cuadro de mi patrimonio. Sigo siendo el titular de dominio de ese cuadro. Pero hay que superar este análisis parcial o este análisis sesgado y hay que tener en cuenta que el funcionamiento de la prenda determina que si en el futuro yo no restituyo la suma de dinero, este acreedor prendario va a poder quedarse con el objeto o bien pedir la venta judicial o bien proceder a una venta privada. En las tres hipótesis que se aplican según la discrecionalidad del acreedor, es decir, que el titular de prenda puede elegir cuál es la modalidad que más le conviene. De acuerdo al funcionamiento entonces de este derecho real, cuando se constituye prenda se está consintiendo una enajenación a futuro. Entonces de ahí que la naturaleza jurídica del acto de constitución de prenda es la de un acto de disposición y por lo tanto la capacidad que se requiere es la capacidad para disponer, es decir, que se requiere la plena capacidad. En otros términos, los sujetos con capacidad restringida y los sujetos incapaces carecen de la aptitud exigida para constituir este derecho real. Y luego debe analizarse el segundo requisito de fondo, que es la legitimación. Y el artículo 2219 indica que los sujetos legitimados son los titulares de los derechos reales de dominio y condominio en su conjunto, es decir, todos los condóminos. Véase que el párrafo destacado ahora del artículo 2219 dispone que la prenda se constituye por el dueño, es decir, por el titular de dominio, o por la totalidad de los copropietarios. Entonces, solamente hay dos derechos reales, que son el dominio y el condominio, que confieren legitimación para constituir este derecho real de prenda. En rigor de verdad, es una disposición muy lógica, porque en primer lugar, para otorgar actos de disposición, es decir, en este caso, para constituir derecho de prenda, se requiere ser titular de un derecho real sobre cosa propia.
Es decir, que ya debe enfocarse por la naturaleza del acto que los legitimados solamente pueden ser esta categoría, los titulares de derechos reales sobre cosa propia. Y los titulares de derechos reales sobre cosa propia son 7 derechos reales, que son los 7 primeros. Pero resulta que los que recaen sobre objeto mueble son solamente el dominio y el condominio, porque los derechos sobre cosa propia que restan, es decir, la propiedad horizontal, el conjunto inmobiliario, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie, son derechos reales que recaen sobre inmuebles. De ahí entonces que no pueden constituir derecho real de prenda. Entonces, como se observa, y en resumen, la forma que se exige es escrita, también se exige la plena capacidad en el constituyente y los legitimados son los titulares de dominio o los condóminos en su conjunto. Luego debe pasarse al otorgamiento del segundo elemento, es decir, del modo. Y los requisitos analizados para el título se reproducen para el análisis del modo, porque la capacidad sigue siendo la misma, es decir, capacidad para disponer, es decir, plena capacidad civil. Los legitimados siguen siendo los titulares de dominio y los condóminos en su conjunto. Y la forma del modo suficiente, por supuesto, que consiste en la tradición, es decir, la entrega física, es decir, la entrega material del objeto, esto es, de la cosa otorgada en prenda, por ejemplo, el cuadro, la estatua, el reloj antiguo o el instrumento musical. Analizados ya los requisitos que deben cumplirse para la prenda de cosas, puede pasarse a los requisitos que deben cumplirse para la prenda de créditos. Y en cuanto a los requisitos que se exigen para la configuración del título y el modo, no hay ninguna modificación, es decir, que se puede dar por reproducido o por expuesto, con lo cual ya se indicó respecto de la prenda de cosas. Véase que si yo, por ejemplo, soy acreedor de Juan Pérez y tengo instrumentado mi crédito, es decir, por ejemplo, tengo un pagaré firmado por Juan Pérez. Supongamos que el vencimiento de ese pagaré, es decir, que la prestación a Juan Pérez se torna exigible a fin de año, el 31 de diciembre. Si necesito dinero antes del 31 de diciembre, puedo pedir prestado a una persona X, por ejemplo, a José García, quien me va a prestar plata, por supuesto que me va a cobrar intereses, y le voy a hacer entrega del pagaré que tengo firmado por Juan Pérez. Entonces, en cuanto al título suficiente, debe, en primer lugar, instrumentarse por escrito. Es decir, que entre el acreedor prendario, que en el ejemplo José García, que me presta el dinero, y yo, que recibo el dinero y ahora quedo obligado a restituirlo, y le entrego el pagaré firmado por Juan Pérez, debo hacer un contrato constitutivo del derecho de prenda en el cual se indique el crédito garantizado, es decir, la suma y el préstamo que le solicite, y también se indique el pagaré que le entrego, el pagaré suscripto por Juan Pérez. En cuanto a los requisitos de fondo, se requiere plena capacidad, es decir, que el constituyente, que en el ejemplo soy yo, debo ser sujeto capaz para disponer, y debo ser sujeto acreedor, en el ejemplo lo soy, acreedor de Juan Pérez, o en el caso de que seamos coacreedores, debemos constituirlo todos los coacreedores en su conjunto. Es decir, se configura una analogía, se configura una semejanza entre el titular de dominio o los condóminos de la cosa prendada cuando se traslada a la aplicación a la prenda de créditos. Debe tratarse del sujeto acreedor o de los coacreedores, y debe hacerlo exclusivamente el acreedor o, en su caso, los coacreedores en su conjunto. En cuanto a los requisitos de
fondo que deben cumplirse, debe también reproducirse lo establecido para la prenda de cosas. Es decir, que el constituyente, que en el ejemplo soy yo, debo entregar al acreedor prendario, que es José García en el ejemplo, el instrumento suscripto por mi deudor, es decir, el pagaré suscripto por Juan Pérez, que es mi deudor, y debo conservar la capacidad para disponer y, por supuesto, debo seguir siendo acreedor o, en caso que seamos coacreedores, lo debemos hacer en conjunto. Y finalmente, véase que el artículo 2233 exige la notificación al deudor del crédito prendado. En el ejemplo es Juan Pérez, es decir, el deudor que suscribió el documento, en este caso el deudor que suscribió el pagaré a favor de quien ahora se convierte en deudor a su vez respecto del acreedor prendario. Es decir, que existe una cadena de sujetos deudores y de sujetos acreedores, porque en la hipótesis Juan Pérez es deudor mío, correlativamente yo soy acreedor de Juan Pérez, y luego yo me convierto en deudor de José García, correlativamente José García es acreedor mío. Y le entrego a José García, además de el título suscripto donde constituyo la prenda, le entrego el pagaré suscripto por Juan Pérez y luego debo comunicarle a este deudor del crédito prendado que se ha constituido el derecho real de prenda a favor de José García. Véase con qué términos lo exige el artículo 2233. Indica que la prenda de créditos se constituye cuando se notifica la existencia del contrato al deudor del crédito prendado. Y va de suyo, a partir de la Constitución, se producen todos los efectos, es decir, se colocan en cabeza del titular de este derecho real todas las facultades y todas las obligaciones que el texto legal establece. Dejo de compartir la pantalla, espero que haya sido ilustrativa la explicación y nuevamente agradezco a quien me permite ingresar por este medio. Hasta la próxima.